Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a resolver la situación número 1 del tercer año de secundaria de la semana 15, día 3. Empecemos. ¿Qué nos dice? Construcción de biohuertos. Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma ecoeficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos, César y Estela, quieren construir sus biohuertos idénticos al de su sobrino en todos los aspectos: distribución del terreno, la cantidad y la ubicación de aspersores para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos presentan estas características. El terreno de César tiene dos ángulos de igual medida a 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. El terreno de Estela tiene dos lados de igual medida, a 11,10 metros, y el ángulo que forman mide 48 grados. El terreno de Jonathan tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. Además, dos ángulos miden 66 grados cada uno, el lado de menor medida mide 9 metros. A partir de la situación, comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Para saber si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño, veamos qué es la congruencia de triángulos, para poder resolver la situación que nos plantean. ¿Qué es la congruencia de triángulos? Que dos figuras son exactamente iguales, y el símbolo de la congruencia es de la siguiente manera. Quiere decir que tienen la misma forma, mismo tamaño, ángulos iguales y lados iguales. Y si comparten todas estas medidas, quiere decir que los dos triángulos son congruentes. Para ello tenemos que saber los criterios de congruencia, los cuales son 3. Vamos a ver el primer criterio. ¿Qué nos dice? Lado, ángulo, lado. LAL. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos dos triángulos. Si el lado, ángulo, lado son iguales, quiere decir que esos triángulos son congruentes. Segundo criterio. Lado, lado, lado. Tenemos dos triángulos. Si el lado, lado, lado son iguales, eso quiere decir que los triángulos son congruentes. Y por último, el criterio 3. Ángulo, lado, ángulo. Tenemos dos triángulos. Si el ángulo, lado, ángulo son iguales, eso quiere decir que los dos triángulos son congruentes. Ahora veamos nuestra situación. ¿Qué nos dice? Hay tres terrenos, los cuales pertenecen a César, Estela y Jonathan. Veamos el terreno de César. Nos dice que es un terreno triangular. ¿Ok? Bien, tiene dos ángulos de igual medida a 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. Hasta ahí nos dice todo con respecto a César. Ahora veamos el terreno de Estela. De igual manera es un terreno triangular, tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros. Es decir, este lado y este lado van a ser 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. Bien, hasta ahí nos dice con respecto a Estela. Ahora veamos el terreno de Jonathan. De igual manera es un terreno triangular, tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros. Este lado y este lado van a ser 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. Además, dos ángulos miden 66 grados cada uno y el lado de menor medida mide 9 metros. Es decir, este lado va a ser el de menor medida, que va a medir 9 metros. ¿Qué nos pide la pregunta? Comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Vamos a ver. Vamos a comparar primero el de César y Jonathan, sabiendo ya los criterios, que son los siguientes: lado, ángulo, lado, 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 lado y ángulo, lado, ángulo. Veamos qué criterio vamos a utilizar en el de César. Tiene aquí ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Utilizamos entonces el siguiente criterio: ángulo, lado, ángulo. Veamos en el de Jonathan: ángulo, lado, ángulo. Como podemos observar, el terreno de César y el terreno de Jonathan tienen los mismos ángulo, lado, ángulo. Eso quiere decir que ambos terrenos son congruentes. Por lo tanto, el terreno de César también tiene las mismas medidas que el terreno de Jonathan. Quiere decir que también los dos lados valen 11,10, al igual que Jonathan, y forman un ángulo de 48 grados.
Ahora comparemos el de Estela con Jonathan. Veamos qué criterio usamos. El de Estela tiene lado, ángulo, lado. Utilizamos este criterio de congruencia. Lado, ángulo, lado. Veamos para el terreno de Jonathan. Lado, ángulo, lado. Como podemos observar, estas medidas de ángulo, lado, ángulo, tanto de Estela y de Jonathan, son iguales. Eso quiere decir que los terrenos son exactamente iguales. Por lo tanto, el terreno de Estela también tiene dos ángulos que miden 66 grados y un lado que mide 9 metros. Y de esa manera comprobamos que el terreno de César y el terreno de Estela son iguales en forma y tamaño al de su sobrino Jonathan. Reflexionamos sobre lo desarrollado. 1. Si los terrenos de César y Estela tienen forma triangular congruente a la del terreno de su sobrino, ¿cómo serán los terrenos entre sí? Quiere decir, ¿cómo serán los terrenos de César y Estela? También los terrenos de César y Estela son congruentes. En los triángulos rectángulos se cumplirán los criterios de congruencia. Justifica tu respuesta con un ejemplo. Al decir triángulos rectángulos quiere decir que un ángulo mida igual a 90 grados. Y si tenemos lados iguales, podemos afirmar que esos dos triángulos son congruentes, pues aplicando cualquiera de los criterios, lado, ángulo, lado, 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 lado o ángulo, lado, ángulo, podemos comprobar que también en los triángulos rectángulos se cumple, es decir, en todo triángulo. Por lo tanto, el triángulo amarillo y el triángulo verde son congruentes. Así decimos que los triángulos rectángulos cumplen con los criterios de congruencia. Y bien amigos, eso ha sido todo con respecto a la situación del tercer año de secundaria de la semana 15, día 3. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.